Bien, como les decía, para comprender mejor ese texto, ¿ya? La respuesta ideal, ¿cierto? Era la alternativa C, que nos decía, no hay nada mejor para expresar las emociones que el lenguaje habitual. Esa era la correcta, ¿ya? ¿Cómo lo sabemos, verdad? Porque dice que hay un contraste entre el lenguaje que ocupaban estos lingüistas y el lenguaje que usó en la ordenanza, ¿cierto? Que la taquígrafa lo pudo entender finalmente porque él se expresó de una manera mucho más simple. ¿Ya? Entonces, eso era como la crítica que hacía el narrador de este cuento, ¿ya? Bien, nos quedan 15 minutos. Yo quería ver también otro texto que habla sobre la coherencia y la cohesión. Ya también se los voy a dejar, ¿ya? Pero todo lo que fueron las habilidades, ¿quedó claro? Lo de las habilidades, ¿quedó Sí, profe. claro? Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. ya, muy bien. Ya, necesito, ya ahora sí, ya eso le iba a pedir que silenciaran los micrófonos. Ya, vamos a comentar la coherencia y la cohesión. Ya, voy a proyectar de nuevo el texto. Ya, ustedes saben que la coherencia es la habilidad, más bien, ¿cierto?, que tenemos de escribir un texto con sentido. ¿Ya? Siempre es importante que lo que leemos o escribimos se entienda el mensaje que pretende cierto dejarnos, y a la vez la cohesión tiene que ver con los aspectos gramaticales y más bien con los conectores, por ejemplo, ya que es súper importante el momento de escribir también, ¿ya? Para que también le dé también un sentido al texto, porque obviamente si los conectores no están bien usados, nos queda algo que es inentendible, ¿ya? Bien, habíamos repasado entonces estas técnicas de comprensión lectora, que era como destacar el texto, anotar al margen, resumir. También están las de parafrasear, que esa no la vimos, pero parafrasear es explicar en sus palabras un texto. Y estas en general apuntan a ustedes ser capaces de generar un texto propio, ¿ya? Es decir, en un texto más largo, ustedes al hacer palabras al margen, al resumirlo, al explicarlo en sus palabras o parafrasear, van a poder crear textos más breves donde se entienda quizás la idea más importante del texto. Eh, También sirve, por ejemplo, clarificar, ¿cierto? Y realizarse preguntas. Ya esto de realizar preguntas era súper importante porque nos permitía ver cuánto nosotros vamos entendiendo del texto, es hacer un monitoreo de nuestra lectura. ¿Ya? Por eso era súper importante. ¿Ya? Entonces siempre usar esas técnicas, como les decía. Por otra parte, ustedes sabían que un texto, ¿cierto? Es una unidad completa, ¿cierto? Como les comentaba delante, un tejido, un entramado de ideas, ¿ya? Donde las palabras, ¿cierto? Que son las unidades gramaticales mínimas, ¿ya? Bueno, hay unidades más pequeñas que son los grafemas, pero no vamos a entrar en eso. Pero las palabras son unidades gramaticales, ¿verdad? Constituyen enunciados, constituyen oraciones más grandes. ¿Ya? Entonces hay toda una jerarquía porque un texto después de las oraciones viene ya los párrafos y después el texto completo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber para comprender bien siempre un texto? Que todo texto se enmarca dentro de un contexto determinado, que algo está ocurriendo en el momento en que el autor escribe ese texto. ¿Ya? Eh, la intención que hay detrás también es súper importante. ¿Ya? ¿Por qué escribe un texto literario y no uno no literario? O por qué prefiere una noticia en vez de una carta al director, por ejemplo. ¿Ya? O si prefiere o intenta persuadir o convencer. Siempre es importante cuál es la intención detrás. O como vimos en el ejemplo anterior de los lingüistas, esto de la ironía siempre busca dar un sentido crítico a algo, a un hecho social, una realidad. El texto posee un sentido unitario porque es una unidad con varios subtemas siempre. Y ustedes saben que hablamos de texto, asociamos generalmente el texto con el escrito. No obstante, un texto puede ser de manera oral, cuando decimos algo, cuando contamos una historia, un chiste, en fin, una anécdota, estamos haciendo un texto oral, o también escrito como lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto?, de leer el texto. Un texto tiene varias propiedades, que es, por ejemplo, su extensión, que puede ser variable. Hay textos muy cortos, como los microcuentos, los microrelatos. Hay textos más extensos, como el género narrativo, como es la novela. En fin, o sea, los textos son de distinta extensión. También se adecúan a la situación en la que se van a transmitir. No es lo mismo un texto escrito para personas que conozcan de un tema, por ejemplo, los médicos, un texto para abogados, para ingenieros, en fin, a un texto que es para todo público.
¿ya? Y siempre tienen que adecuarse a los medios que van a ser transmitidos. No es un texto, no puede ser igual a algo que va a ser visual escrito a un texto que se va a mostrar en un medio como la televisión, internet, que son audiovisuales, donde implican otros elementos para llamar la atención. La coherencia, que es lo que vamos a centrarnos ahora, que era súper importante porque la información tiene que tener sentido, no tiene que ser absurda, a no ser que su finalidad sea absurda, como en el caso del teatro del absurdo en el teatro. Salvo ese caso, un texto tiene que mantener la coherencia. Y la cohesión, como les decía, tiene que ver con el sentido gramatical, la relación entre las ideas y entre los conectores también. Bien, ustedes saben que el párrafo son comunidades gráficas. Esto que le enseñaron en la básica de las sangrías que había que dejar en cada párrafo, ¿verdad? Y la Profe, separación, ¿sí? ¿Sí? pero no es como antiguo dejar la sangría, según yo es demasiado antiguo. Sí, o sea, es que no es que sea antiguo, es que esa es la norma. No es que, o sea, parece antiguo, pero así debería ser, así tiene que, Además de ser estético. claro. En realidad, claro, parece antiguo, pero en realidad lo de la sangría es formal. Cuando ustedes les pidan hacer un texto formal, por ejemplo, imagino que quieren estudiar en la universidad después, le van a exigir respetar la sangría, porque es parte de la estructura de un texto. Así que acostúmbrense a respetar la sangría, ¿ya? Es más bien por eso, son como cosas formales, características formales, ¿ya? Bien, pero eso es como lo básico, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a la importancia de los párrafos dentro de un texto, ¿ya? Ustedes saben que están los párrafos para introducir un texto, que deben centrarse en la idea principal, ya que tienen que ser generales, tienen que ser capaces de sintetizar la idea principal y, por ejemplo, ser capaces también de introducir, como el nombre lo dice, el tema que van a desarrollar después, ¿ya? Entonces, hay ciertas estrategias para construir un párrafo, para introducir un texto, que no es lo mismo un párrafo de desarrollo y de conclusión, que ustedes lo saben. Inclusive hay conectores que son de introducción, como en primer lugar, primero que todo, antes que todo, eh, etcétera. ¿Ya? En los párrafos de desarrollo, o del corpus, también como se llama, ustedes siempre son párrafos mucho más detallados, mucho más descriptivos, donde se describe la situación, se describe el tema que están abordando, ¿ya? Y obviamente en los párrafos de desarrollo tiene que haber una idea principal, pero también hay mucha más presencia de ideas secundarias. Y por último, los párrafos de conclusión, que es cuando ustedes cierran un texto, tienen que obviamente pensar que son los párrafos que le dan término al texto. Por lo tanto, tienen que ser mucho más sintéticos, mucho más críticos, eh, tienen que ser reflexivos, ¿verdad? Tiene que ser una breve síntesis o resumen de la idea que ustedes desarrollaron. Respecto a la coherencia del texto, ustedes saben que todo texto presenta ideas, ¿verdad?, que gira alrededor de un tema. Entonces tiene que haber una relación entre las ideas principales con las ideas secundarias, ¿ya? No tienen que ser incoherentes, ¿ya? Y en ese sentido, ¿verdad?, se tiene que ir como, se habla de progresión temática. ¿A qué se refiere eso? A que el primer párrafo guarda relación con el segundo con el tercero con el cuarto y así, ¿ya? Bien. Y bueno, cuando a ustedes les toque dar estas pruebas para ingresar a la universidad, se habla de coherencia global y local. Global es que todo el texto tenga sentido, por eso global, y local es que cada párrafo vaya teniendo relación con el párrafo que viene, ¿ya? Son dos formas de medir la coherencia. Y respecto a la coherencia local, como les decía, tiene que ver, ¿verdad?, con el tema central de cada párrafo, ¿ya? Y esta estrategia es súper importante cuando ustedes están trabajando durante la lectura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así ustedes van haciéndose preguntas, a ver, el personaje en el primer párrafo estaba haciendo tal cosa, pero ¿qué consecuencias trajo que esa acción que realizó antes para lo que pasó en el segundo párrafo? ¿O cómo el personaje que se introduce en el tercer párrafo se relaciona con el que apareció en el segundo? O sea, es importante ir ocupando estas estrategias de coherencia porque tiene que tener sentido lo que pasa en un párrafo y en otro. La de la coherencia global, como les decía, es el sentido que tiene total el texto, ¿ya? Donde los títulos son súper importantes. Siempre los títulos tienen que ser súper claros y aparte de eso, los títulos tienen que explicitar, tienen que dar cuenta del tema que se va a desarrollar en un texto. Entonces los títulos siempre nos dan muchos datos, mucha información antes de leer el texto, así que es súper importante que se centren en ello, ¿ya?
y nos permite ver, contrastar con la información de después de la lectura. ¿Ya? Bien, la correferencia, por otro lado, es un recurso que lo hemos visto, que es un recurso de cohesión textual. ¿A qué se refiere? Para que un texto no pierda su sentido, es importante no repetir el mismo nombre de las personas, no repetir a cada rato el mismo nombre de los lugares, ya ir variando. Y para eso ocupamos sinónimos, ocupamos pronombres, ¿verdad? Para que no se repita la misma palabra a lo largo del texto. ¿Ya? Bien. Ejemplo, bueno, acá nos dan un ejemplo de cohesión textual que dice, el diálogo consiste en el intercambio natural y fluido de mensajes entre dos o más hablantes que se alternan en las funciones de emisor y receptor. Es el tipo de comunicación oral más usado. Acá, ¿qué pasa acá? Para no decir de nuevo la palabra diálogo en este párrafo, se ocupa la palabra tipo de comunicación oral, porque el diálogo es un tipo de comunicación oral. Entonces, para no decir el diálogo, es que se ocupó esa frase que es equivalente a decir el diálogo. ¿Se va entendiendo lo que es la correferencia? ¿Se entiende lo que expliqué también de coherencia y cohesión? Sí, profe. ¿Ya? Este material lo van a tener en la plataforma, ¿ya? Esto es para que ustedes sepan interpretar bien un texto. Como les decía, hay otro recurso que es para no repetir las mismas palabras en un texto, que se llama pronominalización. Conviene de la palabra pronombre, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué son los pronombres? Por ejemplo, pronombres son aquellas palabras que sustituyen a otras unidades, como los nombres o los sustantivos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, ¿cierto?, de pronombre. Ya está el estos, el estas, el ellos, el ellas, el él, el ella, etcétera, el yo, el tú, bueno, los pronombres personales, pues yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, etcétera. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Se llama deíctico a las expresiones que se refieren al hablante, a su interlocutor y al tiempo y al espacio en que se habla. Estos son pronombres personales, yo, tú, etcétera. Si se ven, aparece la palabra deíctico al principio, que ahí explica lo que es un deíctico, y después, de punto seguido, para no repetir la palabra deíctico de nuevo, ocupa el pronombre estos. Entonces los pronombres, por ejemplo, si estamos hablando de Juanito, en vez de decir, por ejemplo, la primera oración dice, Juanito fue a comprar, después la segunda dice, Juanito llegó a su casa. En vez de decir Juanito, Juanito, decimos, Juanito fue a comprar, él llegó a su casa. Entonces ocupamos un pronombre para reemplazar al sujeto. ¿Se va entendiendo, verdad? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Otra estrategia es, obviamente, usar adecuadamente los conectores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los conectores nos permiten estructurar la información, conectar una oración con un párrafo. Por ejemplo, hay conectores que son de causa, otros de consecuencia, hay conectores que nos sirven para ejemplificar, otros para introducir oposiciones de idea, continuar una idea, etc. Eso lo podemos ver más adelante, ¿ya? Ahí nos dan un ejemplo con el conector I, pero como nos queda poco tiempo, no vamos a profundizar en eso. Y bueno, ya ahí aparece una parte práctica de ejercicio que se los voy a dejar de tarea para que lo revisen y lo hagan ustedes en sus casas. ¿Ya? O sea, eso viene con las respuestas dadas, pero es para que ustedes lo vayan practicando y se entendió la idea. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó todo claro, chicos, chicas? Sí, profe, Sí, quedó profe, claro. todo claro. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces me despido porque tengo clase en 3 minutos más con el otro curso, así que cuídense mucho, que estén muy bien, un gusto escucharlo, nos estamos Chao, hablando. profe. profe. Cuídense. Chao, igual, Que Muy lo que vaya estén- bien. igual, que esté muy bien. Chao. Igual, profe, Chao. chao, Gracias. bendiciones, cuida a la familia. Gracias, igual, Bendiciones, chao. profesor Emma. Gracias, chao, chao.